Número 3. La prueba es el preludio de la bendición. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. La prueba es el preludio de la bendición. No siempre en la vida hay días buenos. Hay días en los que hay tormentas, fuertes vientos y lluvias torrenciales. Y al otro día vuelve el sol. Lo mismo sucede en la vida cristiana. No siempre hay días agradables. Existen días en que hay frustraciones y pruebas. La prueba es dolorosa porque trae consigo una tentación en la fe. Es por eso que se necesita de la perseverancia. Pero cuando alcanzamos la perfección mediante la perseverancia, podemos llegar a ser usados grandemente. En otras palabras, la prueba es un elemento necesario para obtener la victoria, porque permite que maduremos como personas y que el tamaño de nuestras vasijas se extienda. Es por eso que la Biblia dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Santiago, capítulo 1, versículo 2. A pesar de que la prueba conlleva mucho sufrimiento, la prueba viene a ser el pasaje que nos permite acceder a la madurez en la fe. Dios es un Dios bueno, de tal manera que no permite una prueba que vaya más allá de nuestra capacidad de tolerancia. Dios permite que las pruebas estén dentro del marco de nuestra tolerancia, y una vez superada, nos da la salida a fin de que podamos resistirla. Por lo tanto, si usted atraviesa un periodo de prueba, no tiene que desanimarse ni frustrarse, sino que debe buscar prontamente la razón por la que Dios ha permitido esa situación. Es allí cuando la prueba se convierte en una especie de palanca. Si tan solo corrigiéramos nuestros errores y nacemos de nuevo de tal manera que agrade al Señor. Hay gente que me escribe cartas y ante la primera y mínima adversidad murmuran: ¿no será que Dios me ha abandonado? Me parece que hay una maldición en mi vida. Todo aquel que duda y murmura al Señor por causa de las circunstancias pierde la sensibilidad espiritual y vive de acuerdo a los sentidos de la carne. El que cree en Dios y piensa que es bendecido por causa de las circunstancias es un creyente inmaduro que todavía se alimenta de leche. No debemos pensar que Dios nos tiene que dar todo lo que pedimos para creer que somos bendecidos. Recuerde que recibir todo lo que uno pide puede llegar a ser un problema y no una bendición. Dios sabe que cuando una persona no tiene la madurez suficiente para administrar las bendiciones con sabiduría, ellas pueden convertirse en un elemento que lo lleve a la caída y al pecado. ¿Ha visto alguna vez a un padre que le dé apresuradamente toda su herencia a un hijo inmaduro? Si la intención del padre es otorgarle una mayor cantidad de bienes, entonces lo que debe hacer es esperar a que su hijo alcance un mayor grado de madurez, de tal modo que pueda administrar correctamente la herencia cuando la tenga en su poder. Por el contrario, darle toda la herencia a un hijo que no ha alcanzado la madurez suficiente como para administrar cosas importantes, no solo perjudica los bienes materiales, sino también arruina la vida de su hijo.
Es muy interesante conocer los resultados de un estudio realizado acerca de la gente que ha ganado la lotería, es decir, su antes y su después. Para sorpresa de muchos, la mayoría de esta clase de personas quedó destruida. Se dio a conocer que las familias de aquellos que han ganado la lotería pasaban por un periodo de conflicto o la pareja terminaba en divorcio. El hecho de ganar la lotería implica ganar mucho dinero. Pero, ¿por qué se dan estos resultados? La razón reside en que los ganadores no tenían la madurez suficiente para administrar tanta cantidad de dinero. Muchos cristianos aseguran que si Dios les diera mucho dinero, seguramente lo usarían para la obra de Dios, pero no entienden el motivo por el cual Dios no los bendice económicamente. Dicen querer sembrar en la obra, pero que ante la escasez no pueden hacerlo. Pero si hacemos un análisis de la situación, podemos comprender que esta clase de personas son guiadas por su propia avaricia, es decir, presentan como un requisito la prosperidad divina con el fin de satisfacer su propia avaricia. Y aunque sean bendecidos en el aspecto económico, caen en pecado por causa de su avaricia. Dios conoce el corazón del hombre. Es por eso que espera, a pesar de que su voluntad esté siempre dispuesta a darnos las cosas en forma inmediata. No digo que está mal pedir las bondades de Dios. Lo que quiero decir es que debemos tener la suficiente madurez espiritual como para hacer uso correcto de las bendiciones de Dios. La prueba es un elemento útil para que nuestras vasijas puedan contener toda la prosperidad divina. Por lo tanto, debemos gozarnos ante las pruebas que Dios permite y recibir su dirección para poder afrontar correctamente la situación. Hay un dicho popular que dice: en la vida difícil hay que rebuscársela, lo que da a entender que no hay mal que por bien no venga. No hace falta que usted vaya en busca de alguna prueba, pero si llega a venir, tómelo como una oportunidad única que le permitirá crecer y ayudar. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de afrontar la adversidad? En primer lugar, debemos reconocer que existe una prueba que debemos afrontar. Dios es un Dios bueno, de manera que antes de darnos la bendición, primero prepara una vasija que la pueda contener. Ahí se origina la prueba. Así como un estudiante de la secundaria debe rendir algún examen de ingreso para empezar a estudiar en la universidad, Dios nos hace tambalear por medio de la prueba. Todos somos seres imperfectos. Es por eso que la prueba nos permite cumplir con los requisitos que afirmamos como ciudadanos del cielo. Dios nos prueba en forma directa o permite indirectamente que el diablo nos tiente. Por lo tanto, de nada le sirve murmurar, airarse o lamentarse ante una prueba, sino que debe perseverar en oración y acción de gracias hasta obtener la victoria final. En general, la prueba llega mediante las personas que nos rodean y no de aquellas personas que ni siquiera conocemos, es decir, por medio del esposo o la esposa, algún compañero de trabajo o un amigo cercano. La adversidad, por sus características, causa heridas y es muy compleja en cuanto a su resolución. No obstante, esto no nos otorga el derecho a darnos por vencidos o frustrarnos, sino que debemos perseverar y afrontar la prueba. Mientras más grande sea, más grande será la bendición. Por lo tanto, persevere hasta el final. En Romanos capítulo 8,
versículo 18, el apóstol Pablo escribió: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Dios no permite pruebas que nosotros no podamos soportar, de manera que debemos afrontarlas con la esperanza de la gloria que vendrá. Uno nunca sabe cuándo llegará el final de la tormenta, pero lo importante es que todo llega a su fin. Es mi oración que usted pueda afrontar la prueba con perseverancia hasta el final. En segundo lugar, debemos reconocer que Dios en su absoluta soberanía controla la prueba. La prueba proviene de Dios o del diablo bajo el permiso de Dios. Pero en ambos casos, el Señor tiene absoluto control sobre la situación. Y sabemos que Él es bueno. Por lo tanto, todo lo que proviene de Dios también es bueno. La prueba es una expresión del amor divino. Dios disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Solemos ver la falta de otros, pero no nuestros propios errores. La prueba hace que miremos hacia nosotros mismos y corrijamos nuestros errores con el proceso de la maduración. Por lo tanto, al atravesar una prueba, sepa que se trata de una disciplina de amor por parte de Dios en arrepentimiento y gratitud. En tercer lugar, es en medio de la prueba que debemos quebrantarnos totalmente. Toda prueba que proviene de Dios tiene un propósito, razón por la que no es necesario ir en contra, rechazar y luchar contra la adversidad. A Jacob le resultó muy incómodo tener que luchar con el ángel en el vado del río Jabok. Pero cuando se dislocó la coyuntura de la cadera y se dio por vencido, Jacob se convirtió en Israel. Lo mejor que podemos hacer en momentos de prueba es rendirnos delante del Señor. Cuando renunciamos a nuestro ego y le decimos al Señor: Padre, que estás en los cielos, rendido estoy y vengo ante ti. No solo podemos vencer la prueba, sino que obtenemos paz en nuestros corazones. Hay algo curioso en la tradicional ceremonia de casamiento en la cultura judía. El rabí, luego de dirigir toda la ceremonia, pone delante del marido y de la mujer un vaso de vidrio. Entonces,
el esposo debe pisar el vaso y romperlo en pedazos. Esto simboliza que la nueva pareja debe quebrantarse totalmente delante de Dios y de los hombres para alcanzar la felicidad. Asimismo, no debemos ir en contra de la prueba para justificar nuestra situación, sino que debemos quebrantarnos y confiar plenamente en Dios. El Señor nos enaltecerá si tan solo nos humillamos delante de Él. Ante una eventual prueba, no murmure ni se desanime, sino sea rápido en discernir cuál es el propósito de Dios y tómela como una oportunidad para alcanzar un mayor grado de madurez. Asegúrese de que su corazón sea quebrantado totalmente y sea alcanzado por la humildad. Contemple solamente a Dios y persevere en esperanza. Entonces la prueba llegará a su fin y de acuerdo a la nota que reciba en el examen, Dios lo compensará de manera abundante. Alimento espiritual. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Reflexión. ¿Qué es una prueba? ¿Por qué Dios no permite una prueba que no podamos aguantar? ¿A qué se refiere cuando dice que Dios nos dará una salida? ¿Qué hace el Espíritu Santo para que podamos resistir la prueba? Aplicación. ¿Qué debemos hacer para con Dios, quien nos da una salida para que podamos resistir la prueba a fin de obtener la victoria final? ¿Qué determinación debe tomar ante una eventual prueba?